Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. Mi querida Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en otro episodio más del podcast Chicas Listas. Muy contenta, Ivonne, de estar aquí. Saludos a todos y todas nuestras podescuchas. Que se van a quedar en un episodio del cual tenemos una hora platicando. Sí, exactamente. Algo nunca les va a caer el 20 ahorita. Nunca va a ser antes eso. Visto, pero este podcast se cocinó hace una hora en este estudio de producción con nuestro querido Carlos. Pues el tema, y no se lo pierdan, es cómo trabajar con la generación Z, Centennial o generación de cristal, como también se le conoce. Exactamente, así es que quédense con nosotros para escuchar lo que viene. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Pues, Ivonne, ¿cómo empezó este diálogo que se volvió eterno? Porque además tenemos algunos ejemplos que ahorita que los escuchen van a decir, puede ser que a mí me ha pasado esto conviviendo con una generación Z y creo que con alguien de la generación Z, y creo que lo importante es comenzar un poco por platicar pues de quién estamos hablando cuando nos referimos a esta generación. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, a ver, son muchas las voces, estudios que describen esta generación como los nativos digitales. Es una generación nacida entre 1997 y 2012, como coinciden en estas fechas, que nacen con tecnología o que crecen utilizando dispositivos como teléfonos celulares inteligentes, reproductores de formato MP3, redes sociales. Son una generación que se comunica y vive la vida a través de las redes sociales. Ahorita los chicos, los más, digamos, antiguos de esta generación tendrán 25 años, más o menos, o 27 años. Están por ahí de los 27 años precisamente. 27 años y tenemos a los más jóvenes de 12. Así es, exacto. Y la verdad es que, ¿por qué elegimos abordarlo desde el tema de cómo trabajar con ellos? Porque es una generación que ya es representativa en la población económicamente activa. Va a ir creciendo, por supuesto. Hoy representan el 25.6% de la población económicamente activa. La más importante, porque los millennials, que son las personas que están entre 28 y 42 años de edad, representan el 22.6% de la población. Digamos que los que quedan menos es la generación X, los jefes, los baby boomers. Y los papás. Bueno, no, porque tenemos jefes también en edad. No, ahorita los baby generación boomers, X, ¿no? Los baby boomers ya están de salida. Ay, perdón. Perdonen. No, a ver, podescuchas no van de salida. Sí, no. Me refería que sí, pero los baby boomers ya están en edad de retiro. Están planeando jubilación. O están ya en la jubilación. O están en la jubilación. Y quienes estamos en la generación X somos los padres de los centennials. Así es, la generación X, por ahí nada más un repasito si queremos tenerlo, los baby boomers entre 60 y 78 años de edad, la generación X, que me incluyo yo en esa generación, y tú también, mi querida amiga, y nuestro productor, y muchos de los que nos escuchan seguramente están entre los 43 y 59 años de edad, los millennials, como comentamos, entre los 28 y los 42, y los centennials entre los 12 y 27 años de edad. Pero a ver, vamos a ser muy honestos con nuestro querido auditorio, porque realmente lo que empezó a generarnos esta discusión polémica, bueno, realmente no diría polémica, porque creo que aquí todos estamos de acuerdo en lo que decíamos, pero es este choque un poco generacional en los trabajos al enfrentar cómo se desenvuelven nuestros centennials en una empresa o en un proyecto laboral, ¿no? Y la diferencia respecto de
la generación ya sea millennial o generación X, ¿no? De gente mayores que ellos, que son los que los reclutan, que son sus jefes posiblemente o muy probablemente, y que nos lleva a esta manera de denominarlos, que son la generación de cristal, ¿no? Y estamos platicando qué tan cierto es o qué no de esta. Podría ser considerada por los mismos centennials como algo peyorativo, llamarlos generación de cristal. Así se les ha llamado por una cuestión de cierta sensibilidad, yo diría, poca resiliencia, dirían otros. Pero bueno, iba a utilizar esa palabra, poca resiliencia. Para enfrentar lo que podríamos llamar la adversidad de la vida, ¿no? Y también los sistemas o las reglas que hay en los trabajos. Porque justo tú decías muy bien, son personas que llegan a, por ejemplo, son becarios, están en sus prácticas, están como trainees. O son recién egresados. O son recién egresados. Y de repente llegan a un espacio laboral que tiene expectativas sobre ellos que son muy diferentes, que tiene un conjunto de reglas con las que ellos no se sienten cómodos o no se sienten tan relacionados. Y entonces hay este choque cultural. En cuanto al éxito laboral, también hay un choque importante en cuanto a qué son las reglas y cómo debo cumplirlas, e inclusive los límites entre la vida personal y profesional. Tú mencionabas ahorita de los jefes o de los que reclutan que son millennials y centennials. Cuando pensamos en la generación Z y en qué tipo de espacio laboral prefiere, son estas empresas que son muy buenas para mostrar un impacto positivo en la sociedad. Su mantra, algo que los rige y que les gusta mucho en su vida es mi impacto, mi propósito, mi causa, ¿no? ¿Con cuál me vinculo? Un millennial se le conoce, por ejemplo, como la generación del puedo hacerlo y lo haré. Es una generación muy centrada en desarrollar habilidades, no importando si se tiene que quedar más horas en el trabajo, si tiene que cumplir un proyecto con ciertas características. Lo entendieron así porque han aprendido a ser jefes de esa manera. Son la generación de los hábitos, o sea, de los buenos hábitos desde muy temprano y de los límites entre la vida privada y personal, de la desconexión. No, decía los millennials. ¿Los millennials? Sí, ¿no? Sí, los millennials están en esa línea de... los millennials son la generación de la diversidad y de la inclusión, muy fuerte. Es respeta estas diferencias, respetas... Lo toman un poco justo de los millennials, pero ellos, fíjate, lo que les importa mucho es, a mí dame claridad en mi trayectoria. ¿Cómo voy a crecer? ¿Dónde voy a crecer? ¿Cuándo voy a tener este puesto? ¿Por qué la capacitación se la diste al de enfrente o me la diste a mí? Son mucho esa generación. Y el centennial es la generación de cuando voy a la entrevista de trabajo quiero explicarte que tengo una vida personal y tengo una vida profesional. Precisamente, fíjate, a mí me llama la atención este dato de que 93% de los colaboradores alrededor del mundo dice que tienen la influencia de un centennial por 3 cosas. Claridad para establecer un límite entre su vida de trabajo, entre su vida personal y el trabajo, apertura hacia las nuevas tecnologías, lo cual es pues lógico por el ambiente en el que nacieron, y que van a hablar de que les interesa mucho ver cómo su empresa se involucra con causas sociales. Esas son las 3 cosas que para ellos es, yo quisiera irme a trabajar a ese lugar porque van a atender estas 3 cosas. Y fíjate diciendo, que ¿no? Eso lo podemos comprobar más allá de las estadísticas y los estudios. Es muy fácil comprobarlo en el ámbito de trabajo, ¿no? En la empresa donde hemos estado laborando. Digo, yo me acuerdo muy bien en la última empresa en la que estuve trabajando, que los más jóvenes realmente no les importaba el plan de beneficios, ¿sabes? O sea, el que si tuvieran seguro o no importaba tanto, casi que mejor dámelo en cash, ¿no? O sea, no me des o sea, no me importa realmente el seguro de gastos médicos. Lo que hacen mucha broma, ¿no? No sé si has escuchado pero dame un seguro para el veterinario, para mi perrito, o dame chance de que lleve a mi mascota a la oficina. Ajá. Nos da risa, pero las generaciones, ciertas generaciones,
piden que en lugar de que te den un vale de gasolina o en lugar de que te den un seguro de gastos médicos mayores, te permitan ir con el perro a la oficina. Uh-huh. Bueno, y si no tengo nada que decir, yo tengo un perrito y también me gustaría que en algunos proyectos pudiera llevarlo. Y soy muy generación X. Pero fíjate que ahorita que dijiste los ejemplos, a nuestros podescuchas les platicamos que en esta hora que se cocinó este podcast hablábamos de esos ejemplos. Yo en pláticas que he tenido, por ejemplo, para reclutamiento o para los primeros 3 meses de trabajo, el onboarding, recuerdo haber estado platicando con un chico que le dije, oye, es importante este proyecto, hay que terminarlo. Y me dijo, Ivonne, me da mucha pena, pero yo termino a las 6:30 de trabajar. Mañana, si quieres, a partir de las, ni siquiera a las 8 de la mañana. Él me dijo, a partir de las 9:30 que llegue, porque entiéndeme, el trabajo, lo que hago de trayecto, ellos son como muy claros en decir, esto me impacta en mi vida y tú tienes que entenderlo. Tienes que asumirlo casi. Entonces mañana a partir de las 9:30 te resuelvo todas las dudas que tú quieras de este tema. Uh-huh. Y por favor, para la siguiente indicación de trabajo de lo que vaya a hacer, puedes ser un poco tú más clara en las pautas de lo que me estás diciendo. O sea, él me decía como, la confundida eres tú, ¿no? O sea, tú siendo regañada por tu colaborador. Él un poco lo que me decía es, no me estás escuchando y no me estás viendo que yo trabajo de esta manera. Y aquí vamos a entender, porque también para nuestros podescuchas no es una crítica. Tenemos que entender que las 4 generaciones de las que estamos hablando y que, por cierto, hoy conviven dentro de un lugar de trabajo, que son los boomers, la generación X, los millennials o generación Y y los centennials, crecieron en un contexto diferente de reglas y de normas, crecieron en un sistema o están aprendiendo dentro de las escuelas de una manera diferente. Este tema de la tecnología y de que de repente sea, voy a ir a consultarlo a la red o al YouTube, es algo con lo que crecieron. Y nosotros reaccionamos o pedimos una retroalimentación en el trabajo conforme a ese contexto de vida que tenemos. Uh-huh. Ahorita más adelante vamos a hablar de lo importante que es observar eso para ver cómo podemos convivir los 4 de la mejor manera. Es lo que, bueno. Eso sería lo favorable. Pero a mí me sorprendía mucho que esta persona me decía, y tú tienes que ser más clara, cuando en realidad yo creo que algo de lo que se habla mucho de la generación Z es su dificultad para enfocarse y para atender una norma, algo que tú le estás pidiendo hacer, y de repente te dice, no, no me estás entendiendo, no es de esa manera, es como te lo estoy diciendo, en el horario que yo te lo digo. A ellos les cuesta trabajo que aceptar una norma que ya que ya es parte de la política de la empresa, por ejemplo. Del sistema de procesos o de normas de la empresa, claro. Y quisiera que se adaptaran a ellos. Un código exactamente de la empresa puede ser así como, tú no te vas hasta que acabes el proyecto. Y él es, bueno, yo te quiero explicar que yo termino a las 6 de la tarde. O a las 6:30. Oye, pero es que, a ver... Y aparte te voy a demandar porque la nueva normativa 37 del teletrabajo dice que tienes la NOM 037 privilegia la desconexión. Ajá. Entonces, este chico me ha llegado a decir, es que yo ya sé que hay una norma oficial mexicana que habla, es más, les voy a contar algo muy chistoso. Un día que yo estaba hablando con él en este proceso del onboarding, le dije, me siento un poco mal del estómago, vamos a únicamente a tener esta plática de 15 minutos muy rápido. Y entonces él me dice, terminamos la llamada y a los 10 minutos me manda un mensaje y me dice, me quedé pensando en tu situación. Esa empresa para la que te está pidiendo que hagas mi inducción tiene una mala práctica, trabajan muy mal porque te están haciendo ir a trabajar enferma. Y yo le dije, no me están obligando, yo tengo una responsabilidad con este proyecto, entonces no me están obligando ni me están maltratando. Él me dijo, deberías de demandarlos porque te están obligando a ir a trabajar enferma. Yo le dije, no, nada de demandas, no es una demanda, esto es un proyecto, es un compromiso, es para mí una responsabilidad. Y me dice, no, es que un trabajador enfermo
hay una norma oficial que dice que el trabajador enfermo. Entonces, es un contexto en donde él dice, o ella, o ellos, ¿no? Dicen. También es otro. Hay algo, hay una ley inclusive, yo ya la conocí, ya la escuché, que está diciendo que no puedes trabajar en estas condiciones. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, la perspectiva que tienen de entrega de un proyecto, de horario de trabajo, expectativa de desarrollo profesional, porque ellos no creen que el desarrollo sea que tú... O sea, que tengas que pasar por diferentes escalones y tablas para llegar a algo. Ellos dicen, yo me gano el puesto porque ya desarrollé una habilidad y ya me toca, ya me corresponde. Ahora, estamos generalizando, ¿no? Estamos generalizando porque, obvio, hay sus matices y hay sus grises. Charlie nos está mirando así como de veras dijeron eso, pero de veras, productor, que es un escenario de la vida real, estas cosas, ¿no? Y sí tenemos que aclarar que estamos generalizando y también tenemos que, bueno, me gustaría un poco adoptar como una posición como de mediadora, ¿no? Porque obvio las dos somos de la misma generación y aquí faltaría algún tercero que pudiera ser nuestro productor. Ay, sí. Tenemos a alguien de una generación centennial que nos dijo, bueno, más o menos. Sí, va por ahí algunas cosas. Algunas cosas sí. En el sentido de que también podemos decir que veníamos de una cultura laboral, y eso hay que decirlo, esclavizante. O sea, venimos de una cultura laboral en la que las empresas estaban acostumbradas o han estado acostumbradas a la manga ancha en cuanto a la prerrogativa que tienen para, ¿no te gusta? Pues ahí hay una fila esperando. De gente que pueda hacer lo mismo. Que pueda hacer lo mismo que tú y, o sea, te vas, ¿no? O sea, si no te gusta, vete. Entonces, a los jóvenes actuales creo que no les hace el mismo efecto esa amenaza entre líneas o sutil. Pero antes sí estábamos acostumbrados como a tienes que conservar la chamba como de lugar y pues te adaptas o te adaptas, ¿no? Y acostumbradas a la jornada de 8 horas, en muchos casos y en muchas labores y en muchas empresas, se quedaba así como, es un decir, ¿no? La jornada de 8 horas es un decir. O sea, aquí tu jornada acaba hasta que acabas o hasta que dejas tal o cual cosa. Quizá en las empresas como más institucionales, más grandes, multinacionales y eso puede ser. Pero en las nacionales, locales, mexicanas, sí. pues no. Yo creo que somos una generación medio golpeada por el asunto de el derecho de piso te lo tienes que ganar. Ajá. ¿Y qué implica ganarte un derecho de piso? Que son cosas no tan interesantes o negociables para los centennials. No tener un horario definido de salida. Por ejemplo, eso era ganarte tu derecho de piso. O era, no importa cuánto te paguen. La generación centennial sí habla de un salario justo. Luego habría que preguntar qué entendemos por esa justicia, pero un salario justo. Y nosotros decíamos, no, aunque no nos paguen, pero lo que queremos es ganar experiencia para empezar a cubrir ese derecho de piso. Así somos. Y es un tema de, oye, pues es que la indicación me la está dando el señor o la señora que tiene mucho, la generación baby boomer, ¿no? Que es esta generación de prefiero estructura. Prefiero lo análogo que lo digital. Entonces, esos fueron nuestros jefes y sí somos una generación más. Y ellos dicen, no, desde mis clases en la escuela, estoy acostumbrado a decir, esta es mi causa, esta es mi misión, este es mi propósito, yo quiero este tema. Uh-huh. Pero yo creo que aquí lo que es muy importante es entender, para ponerle también a todo esto un contexto positivo, que son 4 generaciones que van a tener y que ya están buscando, las empresas así lo ven, la manera de convivir. Ya hay cosas que nos unen como generaciones. A todos nos une el tema de bienestar. O sea, queremos empresas que nos respeten y que si tenemos que salir al doctor por un tema, pues podamos hacerlo sin tener que estar con esta causa. Por cierto, es algo muy importante. Este chico, ya dije, este ejemplo que les estoy poniendo de un chico Z, me decía, y tengo que decirte algo, si yo me siento mal, no te voy a pedir permiso para irme, me voy a ir.
Voy a salir de la oficina. Y he conocido gente que se ha salido para no regresar. Se van por un café o por algo porque no desayunan en sus casas y no regresan porque sienten que la empresa no se vincula con su propósito. Entonces por eso lo digo, porque la mejor manera de convivencia va a ser cuáles son los temas que sí nos unen a los 4 como generación. Y tiene que ver el bienestar, tiene que ver el propósito. Hoy como que casi todos queremos trabajar con un proyecto que tengan un poquito de razón de ser, que esté alineado con lo que para mí es importante. Claro, con tus valores. Con tus valores. Sí. Y esa es una primer clave. Aprende a escuchar cuáles son los valores que distinguen a cada generación. Exacto. Y creo que no nada más para la empresa, sino también entre los mismos colaboradores de la empresa, o sea, tanto para la empresa como empleador, ¿no? Como para los mismos que van a ser tus compañeros o que ya son tus compañeros que son de otras generaciones, es importante conocer como tus motivaciones, ¿no? ¿Qué te motiva para ser así de tal o cual forma? No es solamente, pues quizá como en este ejemplo que tú estás poniendo, en el chico con el que conviviste, lo vemos desde como nuestra generación y para mí resulta así como de ¿qué estás hablando? O sea, ubícate, ¿no? Pero a la vez puedo aprender de él hasta ciertas cosas que yo no tenía como introyectadas, ¿no? Me queda claro que si yo tengo que entregar un reportaje o una nota que va a salir mañana y me siento mal, yo voy a ver cómo hacerlo para dejarlo lo más terminado posible para que pueda salir. Y no sé, o sea, creo que este mindset que le llaman es diferente en esta generación más joven, ¿no? En donde para empezar sus necesidades son primero que las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, sí, completamente lo que dices, es un mindset diferente, pero a manera de irle dando una vueltita para dejarle unas recomendaciones a nuestros podescuchas, nada más quiero retomar algo muy rápido que tú dijiste. ¿Cómo aprovechar esta generación? Y dado que es la generación que está llegando ahorita con nosotros para su primer empleo, para becarios, y van a formar parte del equipo de trabajo, conoce, observa, escucha cuál es ese límite que esa generación está poniendo, particularmente entre el tema vida-trabajo. A lo mejor sí va a ser una persona que va a decir que esto sucede en mis horarios de trabajo, y nosotros poder explicarle que bueno, que a todos les vamos a tratar de respetar el horario de trabajo, pero que el propósito de la empresa es atender a un cliente, y si en algunos momentos se requiere que se quede un poco más de tiempo para poder salir adelante con eso, esperas que sea parte de su proceso de crecimiento en la empresa. Es lo que te iba a decir, ¿no? Si las empresas, o sea, ¿cómo, digo, tú que tienes esta visión un poco más interna de las empresas, por también lo que haces, cómo están recibiendo este tipo a estas generaciones y si están siendo como proactivas y están haciéndolas cambiar de alguna manera o adaptarse o no? Sí lo están haciendo, y porque saben que es una realidad de la que ya no se pueden echar para atrás, a menos que la empresa decida contratar solamente a personas de cierta generación. Pero creo que lo que traen en la mente es estas 4 generaciones forman parte de la diversidad, y las empresas están muy involucradas hoy en el tema de diversidad y de ser inclusivos. Entonces lo que están haciendo es ver cómo los puedo escuchar, si a través de una encuesta, si cuando los estoy reclutando hago cierto tipo de preguntas para conocerlos un poco más y ver cómo los voy a guiar. Sí veo que las empresas medio lento, pero lo están haciendo, y creo que una clave para hacerlo es no te fijes en las etiquetas, que no te gane un sesgo, porque entonces el sesgo va a ser: voy a contratar a ese chavo para que él vea todo lo tecnológico, y a lo mejor ese de la generación Z no es ni geek y no le interesa y no es nada. Pero entonces sí puedes aplicar con él un cuestionario, puedes hacer una entrevista y saber cuál es lo que realmente le da valor. A lo mejor esta persona va a ser muy buena para hacerte un programa de embajadores, y entonces junta al de la generación baby boomer y junta a este joven, y entre los dos hagan un programa padre para la propia organización. Pero yo creo que hay una clave: ¿qué encuestas estoy aplicando con ellos? ¿Cómo los estoy escuchando? Así, o sea, ¿cómo sé de sus motivaciones? ¿Cómo los estoy escuchando? Y el lenguaje es de veras
que si quieres ir con un centennial a hacerle el coco wash del éxito de la vida laboral, olvídalo, no te van a elegir a ti, no les importa. O sea, si tú vas con este rollo de es que esta es una empresa donde vas a crecer y el otro, no, me das flujo, no. O sea, ya. Cuiden el lenguaje. Bye. El lenguaje es particularmente ¿Qué es lo que les atrae? Hablar de propósito. ¿A ti te interesa, tu causa social es la diversidad? En esta oficina vamos a empezar a trabajar en esto y vamos a hacer esto y vamos a tratar de vincularte con lo que para ti es una motivación y para ti es interesante. ¿Qué palabras les gusta mucho? Propósito, motivación, causa, impacto, voluntariado, compromiso. Ese tipo de cosas es como que yo como reclutador le digo, tú te vas a comprometer a esto y yo me voy a comprometer contigo a ayudarte a capacitarte en esto, a crecer en otro. Pero si vas con el choro de este es un lugar donde puedes crecer. Sí, pero la generación centennial va a decir, ¿a costa de qué? Claro. ¿Quieres que me quede más tiempo? ¿Quieres que redacte como tú redactas? Eso no funciona. No va a suceder. Entonces, por eso digo que algo importante es el lenguaje. Y fíjate que me gustaría apuntar que es esto que estamos comentando y que son estas actitudes que nos causan, digo, como generación X nos causan sorpresa o diferencia, es simplemente ver una generación que se formó y que fueron educados de diferente forma que nosotros, ¿no? Estamos hablando de una generación cuyos padres, que vendrían siendo generación X, se formaron como padres con los cuidan muchísimo. Con mindset, por decirlo así, de educar, o sea, de educar con respeto, con amor, de no traumarlos para que no sean como nosotros, ¿no? Casi que hasta evitarle los problemas. Ajá, o sea, ¿qué me causó a mí un trauma de pequeño? No quiero, o sea, eso no se lo quiero causar a mi hijo ahorita. Entonces, lo voy a tratar, si hace algo malo, no lo voy a reprimir, o sea, está fuera de toda discusión, el manazo, la nalgada, eso ya no entra en esta generación de padres que educan a estos nuevos, a esta generación nueva. Y por supuesto que estamos entendiendo que hay un conocimiento del impacto psicológico de la educación. Entonces tratan de hacer una educación totalmente, o lo menos traumática para el chico, ¿no? Todavía no estamos bien, todavía no sé, yo no soy experta en psicología ni nada y no sé qué tantos estudios ya puede haber del impacto de esta educación. O sea, pero podemos ver que más bien una manifestación es lo que estamos viendo en el trabajo, ¿no? En cómo se desenvuelven los chicos denominados de generación de cristal. No hablaremos de si bien, si mal, o sea, no existe eso, creo que o sea, no hay manera de llegar a un juicio como tal, ¿no? De bueno o malo, sino simplemente saber que esta generación es una nueva generación que se está integrando al mundo laboral en estos momentos, que tanto ellos como nosotros, que ya estábamos en este mundo laboral, tenemos que aprender cómo convivir y cómo entendernos, ¿no? O sea, cómo descifrarnos y entender nuestras motivaciones para tener una convivencia mucho más... Es que al final un poco mi resumen es tienes que hacer que las cosas funcionen entre los 4 grupos generacionales. Ajá. ¿No? Y más vale hacerlo de una manera donde los vinculas trabajando bien, relacionándolos entre ellos en proyectos. Por eso es que en las empresas ha crecido tanto, por ejemplo, este asunto de mentoría inversa. Pones a un joven a que platique con un baby boomer y que le explique cómo abrirse ante ciertos temas. Eso está bueno. Y la persona que pasa de 65 años, por ejemplo, y que probablemente ya está pensando en la jubilación o todo, va con el joven y le dice, bueno, a ver, tú muéstrame cuál es tu perspectiva de atender a un cliente utilizando tecnología. Pero hay muchos programas de este tipo que pueden ayudar, y yo aquí se los dejaría como herramienta muy rápido. Mientras te escuchaba, Vero, estaba justo buscando algo de esto que tú hablabas de la forma en cómo fueron educadas las generaciones, pero yo muy rápido les diría así como que a manera de resumen que hay muchas herramientas para hacer que las cosas funcionen entre los 4. Es programa de mentoría inversa, pones a alguien centennial para que trabaje con el baby boomer, haces un team building intergeneracional, que son
con encuestas para escuchar qué es lo que está motivando a cada uno. Mejoras el tema de la comunicación, que es estar escuchando un poco cómo se relacionan estas generaciones y a partir de ello poder tener pláticas de retroalimentación con ellos. Y les tienes que dar como una introducción o un boarding muy individual. Tu choro sobre cuál es el propósito en la organización no se lo puedes vender igual a alguien de la generación centennial que a alguien de la generación ni tu millennial. Plan de beneficios, ¿no? O sea, creo que en ese sentido también lo tienen que modificar o lo tendrían que estar modificando, ¿no? Pues antes de cerrar y de una recomendación final. Viene la recomendación. Yo nada más comentarles, acuérdense de estas palabras si están en temas de contratación o retroalimentación con los colaboradores de las 4 generaciones. Los baby boomers te harán mucho caso cuando utilizas la palabra lealtad, porque a nivel neuronal registran muy bien este tema, tiene que ver con un sistema de reglas en la organización. La generación X le gusta la palabra orientación a resultados, es la que registran con mucha facilidad. Los millennials registran la palabra diversidad y nuevos proyectos, y los centennials propósito específico, causa y cómo se vincula con mi vida. Oye, cuando dijiste lo de la generación X, yo pensé en la cultura del esfuerzo y del mérito, ¿no? Y quieren, orientación a resultados y quieren hasta mucha transparencia hasta en sus procesos de crecimiento, pero es la típica generación que cuando la tengas en una entrevista, y perdónenme por la típica, ¿la generación X? Escuchas de la típica, porque al decir lo típico estamos generalizando y estoy en un sesgo. Pero de veras, siéntense a platicar con alguien de la generación X cuando lo quieren contratar y te va a decir, tú dime cómo trabajo por resultados. Te la aplican. Okay. De veras, escúchenlo. Baby boomers quieren un lenguaje que celebre su trayectoria y su experiencia de vida. Generación X quiere hablar sobre el equilibrio entre la vida trabajo y personal. Millennials prefieren los detalles en las historias, con ellos funciona muy bien el storytelling. Y centennials, el crecimiento profesional le importa, pero importa más el trato justo y la flexibilidad. En generación X, balance, no se me hacía. Balance, sí. Generación X. Pero aquí diríamos, como lo hemos platicado, es que yo creo que el balance vida-trabajo es de todas las generaciones. Pero yo me acuerdo no creo que alguien por deporte diga, a mí sí déjame diario a la 1 de la mañana. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque en los... O sí, ya encontraste tu propósito y ahí está vinculado, pero... En los números de superempresas y de las mejores empresas para trabajar, así de las revistas de negocios, el tema de wellness como que se empezó a enfatizar más, hacia 2019, 2018, no antes. O sea, no se me hace un tema... Porque ya creció mucho la rotación y la falta de compromiso. Entonces hay que meterle mucho... Por fuerza. Hay que obligatoriamente invitados a que estén como mucho más sensibilizados con esos temas. Claro. ¿Y qué has visto, por ejemplo, en esas encuestas de... ya íbamos a terminar, pero es que sí me surgió ahorita en este tipo de rankings y de las mejores empresas, ya qué les ofrecen a sus es que a los centennials. La propuesta de temas orientados a cuidar su salud mental es la que más está creciendo. Las líneas de ayuda. Las líneas de ayuda, retroalimentación positiva, que no te hablen de todo lo negativo que has hecho o de lo malo que has hecho, sino de lo bueno y de cómo puedes aplicarlo para el futuro. Les gustan mucho, por ejemplo, las asesorías de como de talleres personalizados de física, nutrición, descansar, terminar a tiempo, ese tipo de cosas les gusta mucho. Oye, ¿y qué recomendaciones podríamos darle a nuestros escuchas centennials? A ver, buena pregunta, y con eso vamos a cerrar. Además de dejarles los estudios que hemos estado platicando aquí en este episodio, a mí me parece que tienen cosas que es importante. La primera es su capacidad de poner un límite. Nos guste o no, chueco derecho, pero es una posibilidad de poner un límite y de hablar de un propósito. Lo que yo les diría es, escuchen y observen también el lugar en el que están trabajando, porque ese lugar tiene procesos, tiene reglas, tiene formas de atender a un cliente, tiene una dinámica que ya está establecida. Y por algo. Y por algo, y aparte va a formar parte de tus objetivos, que entiendas esa dinámica y que la puedas llevar. No porque no puedas expresar
pero sí observa muy bien y escucha muy bien ese lugar al que estás llegando para tratar de colocar tus intereses y tus motivaciones de la mejor manera y no que de repente suene como una imposición de y si te gusta y si no te gusta, porque entonces no cuentes conmigo para trabajar acá. Y la verdad es que tienen que aprovechar estos espacios para ganar su primera experiencia laboral, para entender cómo es una comunicación en una empresa, para tener prestaciones, ¿no? Ojalá que lleguen a un trabajo con prestaciones sociales, que ya cada vez son menos, ¿no? Ya no existen. Pero acá lo importante es cómo empiezas tu vida laboral. En este mercado de trabajo donde te piden siempre experiencia laboral, pues sí es bien importante que llegues a ese lugar y no trates solo de imponer tu perspectiva ante la vida, sino que realmente tú también seas diverso, seas flexible. Exacto. Y observes y escuches. Esa es mi recomendación. Si quieren tener un trabajo, si no, chicos y chicas, que les pongan su propio negocio para que no tengan que lidiar. No, no es cierto. No, está bien. Estamos siendo muy los claras, emprendedores chicos y chicas, ahora pero pueden otra vía de desarrollo. Startup con un emprendimiento, pero créanme que inclusive las startups tienen procesos y líneas de trabajo que hay que conocer. Claro. Entonces, traten de comunicarse, no de imponer, sino de observar, de escuchar y de comunicar sus ideas. Perfecto, pues bien. Con cerramos último comentario nos vamos a despedir de esta segunda temporada. Vamos a hacer un cierre temporal del podcast, prepararnos para una siguiente temporada y por lo pronto agradecerles a todos y todas por su amable escucha, por su compañía en estos 3 años. Por sus comentarios, por los temas sugeridos. Sí, han sido 3 años de mucho aprendizaje para Chicas Listas. Los vamos a extrañar. Hasta la próxima. Este audio está hecho en Output Podcast.